Bien, hoy nos apartamos un poco de lo habitual. Vamos a analizar algo distinto. Tenemos aquí unos extractos del guión de un podcast de ficción. Se llama Sombras en la ciudad, un thriller sonoro. Parece una apuesta fuerte por el suspense, ¿eh? Con mucho cuidado en la ambientación sonora, finales de episodio que te dejan, bueno, en vilo. Y una recomendación, para mayores de 16. Nuestra tarea hoy, desgranar un poco esta narrativa, ver cómo construye la tensión, cómo presenta a los personajes y qué ideas hay debajo de esta trama policíaca. ¿Nos metemos en estas sombras? Me parece una idea estupenda, porque analizar un guión así, en brutos, es como ver la radiografía de la historia. Antes de que las voces y los efectos de sonido la vistan, claro. Nos permite fijarnos en la arquitectura, ¿sabes? La estructura, cómo dosifican la información para crear intriga, el ritmo, que son elementos cruciales, sobre todo en un thriller sonoro, que depende tantísimo de sugerir, de crear atmósfera. Pues vamos a ello. Todo arranca con el episodio 1, la llamada. Imagínate la escena. Noche, lluvia. La voz de un narrador nos mete de lleno en un ambiente oscuro, cargado. Y ahí aparece él, el detective Álvaro Serrano. Lo describen con voz grave, cansado. Un clásico del género, ¿no crees? Sí, totalmente. El detective un poco quemado por la vida. Y recibe una llamada. Extraña, muy urgente. Necesito su ayuda. Está en peligro. Si no llega antes de la medianoche, será demasiado tarde. Y ¡pam! Cortan la comunicación. Directo al grano. Directísimo. Álvaro sale corriendo, claro. Y el narrador suelta una pregunta interesante. Dice algo así como, ¿corre hacia un peligro o está huyendo de un viejo secreto de la ciudad? El episodio acaba con el sonido de sus pasos sobre los adoquines mojados. Y esa sensación de que algo le espera, o alguien. Vaya gancho para empezar. Desde luego. Es un arranque muy noir, muy de cine negro, ¿verdad? Establece el tono inmediatamente. Oscuro, lluvioso. El prota, el detective cansado. El misterio con esa llamada anónima y, sobre todo, la urgencia. La medianoche, el tiempo corre. Y fíjate que el guión ya subraya la importancia del sonido desde el minuto 1. La lluvia, ese teléfono que te imaginas antiguo, los pasos solitarios. Y esa reflexión final del narrador es clave. Siembra la duda no solo sobre la llamada, sino sobre el propio Álvaro, que oculta. Eso ya te implica de otra forma como oyente. Es verdad, esa pregunta sobre si huye o persigue le da otra capa al personaje ya de entrada. Y bueno, este misterio inicial se complica pero rapidísimo en el segundo episodio. Sombras en la ciudad. Álvaro está buscando, bajo la lluvia, por supuesto, oye un susurro. Encuentra una persona joven, parece aterrada, y le dice que se esconda rápido, porque ellos saben que ha venido. Se oye un ruido metálico, un arma quizá, La tensión sube. y de repente un disparo. Lejano, pero un disparo, y la persona cae. El narrador remata diciendo que Álvaro acaba de tropezar con algo mucho más grande, con el secreto más peligroso de la ciudad. Y termina así, abruptamente. Un golpe seco y silencio. El peligro se siente real, muy rápido. Vaya tela. Aquí la trama pisa el acelerador, pero a fondo. Pasamos de una llamada misteriosa a algo abstracto, a la violencia directa. Introduce este segundo personaje, que funciona como catalizador. Es la víctima, sí, pero parece la fuente de información, la que tiene la clave. La amenaza de ellos se materializa con ese disparo y refuerza esa idea de los secretos ocultos de la ciudad, ¿sabes? Como si la propia ciudad escondiera algo podrido. Sí, como si fuera un personaje más. Exacto. La tensión escala muchísimo y el misterio se hace más denso. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué secreto es tan peligroso? Quizá esa rapidez busca justo eso, ¿no? Descolocar al oyente, meterlo de golpe en la urgencia. Tiene sentido, sí. No te da tiempo a pensar casi, lo que nos lleva a querer saber qué pasa en el episodio 3, La verdad oculta. Álvaro intenta ayudar a la persona herida, que descubrimos que se llama Camila, y ella suelta la primera pieza clave del puzzle. La persiguen por lo que sabe sobre el Sombra, un nombre que ya, que impone, ¿verdad? Sí, suena potente, a jefe mafioso clásico. Se asocia a rumores, a miedo en el mundo criminal, dice el guión. Están hablando y de pronto oyen un coche que se acerca. Se esconden. Y entonces oímos por primera vez la voz de El Sombra. La describen como fría, calculadora. El guión lo llama una leyenda de miedo. Qué presentación.
Y Camila revela el motor de la trama. Hay unos documentos, unos papeles que pueden acabar con el Sombra y toda su red. La misión, encontrarlos antes que él. Este episodio es fundamental, claro. Introduce formalmente al antagonista. Y fíjate cómo lo hace. No lo vemos, oímos su voz, descrita como fría, y le llaman leyenda de miedo. El guión construye su amenaza a través de la reputación, de la descripción sonora, más que por acciones directas en esta escena. Eso lo hace más intrigante, casi mítico. Sí, crea mucha expectación. Y los documentos, claro, se convierten en lo que en narrativa llamamos el MacGuffin. Ese objeto, esa información que los personajes persiguen y que hace avanzar la historia. A veces, el objeto en sí no es lo más importante, sino lo que representa o lo que desencadena. Aquí es la llave para destruir al villano. Y eso cambia también el papel de Camila, ¿no? Porque pasa de ser solo una víctima asustada a la que tiene la información crucial. Exactamente. Deja de ser solo alguien a quien proteger. Se convierte en una coprotagonista activa, la que posee el conocimiento que Álvaro necesita. Eso dinamiza mucho la relación entre ellos. Y equilibra un poco la figura del detective solitario. Es un movimiento narrativo, bueno, bastante eficaz para darle más capas a la historia. Y la cosa se pone aún más intensa, claro. Episodio 4. Tras la máscara. Álvaro y Camila huyen en coche. Van hacia el barrio industrial. El guión lo describe como un laberinto de fábricas abandonadas. Un escenario muy visual, ¿verdad? Que en audio debe dar mucho juego, con ecos, ruidos. Sí, imagínate el sonido ahí. Y para añadir tensión, oímos una radio de policía hablando de actividad sospechosa justo en esa zona. Y al llegar, sorpresa, el Sombra ya está allí esperándoles. Se ha anticipado. Vaya. Intentan ocultar. Luego hay un forcejeo por los documentos. Se oyen más disparos. Y el narrador reflexiona. Dice que el Sombra no busca solo los papeles, sino reafirmar su poder a través del miedo. La supervivencia pasa a primer plano. Ya no es solo resolver un caso, es salir vivo de allí. Totalmente. El cambio de escenario es importante. El barrio industrial abandonado. Es un clásico del thriller y del noir. Potencia la sensación de aislamiento, de estar en terreno hostil. Es casi un personaje más, como decías. Sí, le da mucha atmósfera. Y la anticipación del Sombra. Aquí el guión lo muestra no solo como violento, sino como inteligente, con recursos, casi omnisciente. ¿Cómo lo sabe todo? El guión no lo explica y eso aumenta su aura de poder, casi sobrenatural. Es una forma de elevar la amenaza al máximo. Quizá roza un poco el cliché del villano todopoderoso, pero bueno, es efectivo para crear desesperanza y tensión. La lucha por los documentos se convierte en una metáfora. La lucha por la verdad contra un poder que parece controlarlo todo desde las sombras. Y cuando crees que la tensión ya no puede subir más, el guión nos lanza una curva. Episodio 5. Traición en la oscuridad. Están huyendo por un pasillo oscuro. Camila sugiere un atajo, pero Álvaro duda. Algo no le cuadra. Y entonces, un clic metálico, un disparo. Y Camila desaparece. ¿Cómo que desaparece? Sí, y entra en escena una voz desconocida, burlona, y le suelta a Álvaro. No todos los que te ayudan lo hacen por las razones correctas. Una traición. Vaya giro. Esta nueva voz se lleva los documentos. Álvaro se da cuenta de que el Sombra no era el único problema. Empieza una persecución en coche, descrita como carrera mortal. Y acaba, otra vez, con un golpe seco y silencio. ¿Qué te parece este giro? ¿Funciona o complica demasiado la trama? Es un giro potente, sin duda. La traición es un recurso clásico en el thriller, ¿sabes? Para romper la confianza del protagonista. Y del oyente, claro. Y aumentar la paranoia. Introduce un nuevo nivel de complejidad. ¿Quién es esta voz desconocida? ¿Un agente doble? ¿Alguien independiente? ¿Una facción rival del Sombra? Abre muchísimas preguntas. Sí, te deja pensando. Su efectividad depende mucho de cómo se resuelva después. Si parece una complicación gratuita solo para alargar la historia, puede ser frustrante. Pero si se integra bien, si revela algo nuevo sobre el mundo o los personajes, puede ser muy bueno. Aquí, de momento, sirve para socavar la relación Álvaro-Camila que se estaba construyendo y para acelerar el ritmo hacia un clímax que ahora parece todavía más incierto. Nadie es de fiar. Y esa incertidumbre se aborda en el episodio siguiente, el 6, La verdad detrás de la sombra.
Álvaro sigue la pista de esta nueva voz, hasta otro edificio abandonado. Y allí encuentra a Camila, pero está con el Sombra. Ajá. La confrontación. Inevitable. Ella, entre lágrimas, confiesa. El Sombra la obligó a tenderle la trampa a Álvaro. Y el Sombra lo confirma, con una frase que pone los pelos de punta. Me gusta mantener a mis piezas bajo control. ¡Qué personaje! Manipulador al máximo. Totalmente. Hay un forcejeo, un disparo al aire, y Álvaro consigue recuperar los documentos. Y lo sorprendente es que Camila le ayuda a escapar. Lo cubre. Parece que elige mando, por fin. Bien por ella. El Sombra, claro, furioso, jura venganza. Y el narrador cierra reflexionando sobre enfrentar los miedos y el coste de descubrir la verdad. Este episodio resuelve el misterio de la traición de una forma interesante. Camila no era una traidora por voluntad propia. Era otra víctima de la manipulación de El Sombra. Eso le añade una capa trágica y compleja a su personaje. No es simplemente buena o mala. Está atrapada. Sí, la humaniza, mucho más. Y redefine a El Sombra. No es solo un jefe criminal violento. Es un titiritero. Un maestro de la manipulación psicológica. Esa frase, mantener a mis piezas bajo control, es muy reveladora de su psicopatía. La redención de Camila, ayudando a Álvaro, le devuelve su agencia y la posiciona claramente contra El Sombra. Prepara el terreno para el enfrentamiento final, ahora que los documentos vuelven a estar en juego. El guión juega bien con nuestras expectativas sobre ella. Sí, la verdad es que sí. La hace un personaje más tridimensional. Y todo esto nos lleva por fin al episodio 7, el enfrentamiento final, el clímax. El guión vuelve a usar una tormenta y un entorno industrial, escaleras metálicas, ecos. Crea un paralelismo sonoro y visual con el episodio 4, ¿te das cuenta? Sí, es un buen recurso para cerrar el círculo. Describe una lucha física intensa. Disparos, golpes. Aquí el diseño de sonido tiene que ser brutal para transmitir toda esa acción. Imagino que sí. En medio de la pelea, Camila le grita a Álvaro que use los documentos. Y al hacerlo, parece que activan algo. El guión menciona una alarma, una explosión controlada, algo que expone públicamente los secretos de El Sombra y derrumba su imperio de miedo. Justo entonces llega la policía y lo arresta. El momento justo, claro. Álvaro y Camila sobreviven y la reflexión final de Álvaro es significativa. Dice algo como que la oscuridad siempre encuentra un camino, pero por ahora hemos sobrevivido. El narrador cierra hablando de la valentía que hace falta para enfrentar el miedo. Parece un cierre bastante definitivo para el arco del Sombra, ¿no? Sí, es la resolución del conflicto central. Y es interesante cómo los documentos, el MacGuffin que movía toda la trama, no son solo un objetivo pasivo, se convierten en el arma activa que derrota al villano. Eso suele ser más satisfactorio narrativamente que si simplemente los entregaran a la policía y ya está. Es verdad, les da un papel activo. La llegada de la policía justo al final es una convención del género. A veces puede parecer un poco conveniente, pero aquí sirve para cerrar la trama criminal de forma oficial. Y la reflexión de Álvaro es puro noir. La victoria es precaria. La lucha contra el mal, o la corrupción, o los propios demonios, es constante. No es un final feliz y radiante. Es una supervivencia con cicatrices. Ese, por ahora, deja una puerta abierta. Y esa puerta abierta se explora un poquito más en un episodio extra. Se titula Amanecer entre sombras. Funciona como un epílogo. Se acaba la tormenta, sale el sol, vemos a Álvaro y Camila caminando más calmados, reflexionando sobre lo que han vivido, la lección de luchar por la verdad. Un respiro después de tanta tensión. Eso es. El narrador insiste en que la ciudad sigue guardando secretos y que ellos ya no son los mismos. Camila sugiere que quizá deberían seguir adelante, ayudar a otros. Y justo al final, como una nota discordante en ese amanecer tan tranquilo, se oye una leve alarma a lo lejos. Y el narrador cierra diciendo, pero eso es una historia para otro amanecer, dejándonos con la intriga. Este extra cumple una doble función claramente. Por un lado es el denouement, ese término que usamos para describir la parte final donde baja la tensión, se atan cabos sueltos y se reflexiona. Ofrece ese respiro necesario, pero obviamente también funciona como un anzuelo para una posible continuación. Refuerza los temas principales, el peligro que persiste, la transformación de los héroes por el trauma, la necesidad de estar alerta. Sí, te deja con ganas de más.
Y esa alarma lejana es un recurso sonoro sutil pero muy eficaz. Rompe la calma del amanecer y sugiere que la tranquilidad nunca es completa en esa ciudad. Es una forma clásica de mantener al oyente enganchado para lo que pueda venir. Así que, haciendo un poco de balance de este recorrido por sombras en la ciudad, hemos visto cómo el guión va construyendo la tensión poco a poco, usa el misterio inicial, la acción física, giros como la traición, y se apoya muchísimo en la atmósfera sonora y en esa imagen de la ciudad nocturna, lluviosa, llena de peligros. Lo que me parece destacable es cómo maneja los arquetipos del género. Tenemos al detective cansado pero tenaz, Álvaro, la figura que necesita ayuda pero que resulta ser más compleja, Camila, y el villano casi omnipotente que opera desde las sombras, el Sombra. Pero el guión intenta darles alguna vuelta, ¿sabes? Y la ciudad misma, como decíamos antes, funciona casi como un personaje antagonista más, un laberinto opresivo. Totalmente. La resolución del arco del Sombra cierra la trama principal de forma, bueno, competente, pero ese epílogo, con la alarma y la frase final, subraya la naturaleza serial de la propuesta. No es solo resolver un caso, es sobrevivir en un mundo donde las sombras persisten. Y eso nos lleva a una última reflexión, quizá para quienes nos escuchan. Más allá de la trama concreta de sombras en la ciudad, ¿qué hay en estas historias de suspense urbano, de secretos enterrados bajo el asfalto, de figuras que mueven los hilos desde la oscuridad? ¿Qué tienen que nos atrapan tanto? Buena pregunta. ¿Será que conectan con una cierta ansiedad que tenemos sobre la complejidad, los peligros ocultos de la vida moderna en las grandes ciudades? ¿O quizá tocan miedos más primarios a lo desconocido, a la corrupción, a la traición? Puede ser una mezcla de todo eso. Es algo sobre lo que seguir pensando, ¿verdad? Hasta nuestra próxima exploración.